Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del comediógrafo griego Aristófanes, que dice: los sucesos malvados proceden de causas malvadas. Lógico, cierto y real. Que pasen los litigantes. Mi padre era tan noble y tan bueno que nunca se dio cuenta de la mujer que tenía a su lado. Lo único que quería era su dinero y matarlo. Yo lo único que hice fue tratar a ese niño como mi hijo, porque al lado de su padre yo sufrí mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 17 años. ¿Estás aquí con la autorización de quién? Con mi autorización, doctora. ¿Y usted quién es? Su madrastra, tengo la custodia legal. Y Pero tienes un documento que me dice que tú tienes su custodia. tengo la custodia legal de él. Aquí tengo las evidencias de la razón por la cual él dice que estamos acá demandándolo. No, yo entiendo, pero yo lo que quiero establecer es que usted tenga la autoridad de poderle dar permiso a él de comparecer aquí y entablar una demanda. Ya. Tengo el documento que tengo, es de lo que el padre dejó para mí, después de que murió. Déjame ver. Permiso. Gracias. Dejo a mi pareja, Yanira Vélez, le entrego la custodia total de mi hijo Fabio a mi pareja de Yanira. Esto es como un testamento que dejó este señor. Sí, obviamente como un testamento. Bueno, ok, perfecto. Dale, explícame por qué estás demandando a esta señora y qué pides para resolver este caso. Yo estoy demandando a esta mujer porque ella fue, o sea, una de las que pienso yo que conspiró para asesinar a mi padre. O sea, yo pido para solventar esta demanda mi emancipación para ser mayor de edad y una suma de $100,000. Pero en ningún momento yo tuve nada que ver con tu padre. Ok, vamos a ver, explícame por qué tú dices esto. Todo empezó cuando yo llegué con mi papá acá. Tenía aproximadamente 10 años. Después, 2 años después, como cuando yo tenía 12, mi papá conoció a esta señora. Mi papá era una persona gentil, una persona amable, siempre trataba a toda dama con cariño y amor, hasta que conoció a esta mujer. Se convirtió en un hombre agresivo. Ella tenía una expareja. Esa expareja siempre la llamaba, siempre la molestaba, e incluso ponía a mi padre a pelear con él. O sea, ponía en altavoz: ay, mira quién me está llamando. Y lo ponía en altavoz y hacía que pelearan. Un día en que mi papá se enteró de que ella estaba en un motel con su ex esposo. Y yo no estaba en casa, yo me enteré fue después por teléfono, después del horrible suceso de que me enteré que mi padre había muerto. Y es que cuando fue al motel, él fue a confrontarlos y hubo ¿Una pelea? Una pelea, entonces el señor portaba un arma y le disparó y murió. Y entonces eso me dolió mucho, me afectó bastante en la escuela, en todo. Un momentito. El ex esposo de esta señora asesinó a tu papá cuando tu papá fue a buscarlos a ellos a un motel. Ella estaba en el motel con el ex, mientras que ella tenía una relación con tu papá. Sí. ¿Arrestaron al señor, al otro hombre? Sí, lo arrestaron. Y lo condenaron, me imagino, sí. Y lo condenaron a prisión. Sí. Ok. Entonces, tú quieres emanciparte porque no quieres seguir el resto de lo que te queda de minoría de edad al lado de esta señora. ¿Y qué pasó después de la muerte de tu padre? La muerte de mi padre fue hace un año. Luego de este año que he pasado con ella, ha sido muy feo. Lo que más me ha pasado, lo que más me ha dañado es, por ejemplo, me hace pasar hambre. O sea, ella tiene un refrigerador, todo bloqueado, todo con candados, con todo, que es para ella. Y, o sea, no solo ella, sino una nueva pareja que tiene, que metió a la casa 2 meses después de que murió mi padde. 1 o 2 meses después.
Otra cosa que también me hace es que después de eso, a raíz de que yo no tenía que comer porque no tenía nada, o sea, ni siquiera podía agarrar, ni siquiera podía tomar agua de la nevera, tuve que empezar a trabajar. Empecé a trabajar en un car wash y el poco dinero que ganaba, cuando llegaba del colegio, desaparecía, mágicamente desaparecía, y era que ella me lo robaba, ella lo agarraba. El poco dinero que me quedaba después de comprar la comida. ¿Y los $100.000 estos que me estás pidiendo, de dónde son? Son de un seguro de vida que dejó mi papá y ella los agarró para ella. Pero tu papá la dejó designada a ella como la beneficiaria del seguro de vida. Sí, porque ella le lavó el cerebro. O sea, mi papá era, como le digo, era muy noble. Y entonces ella jugó con él y lo transformó hasta el punto de que llegó al momento en que hizo cosas como esa. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Aquí tengo otra cosa, una evidencia que encontré hace poco, que es que ella quiere irse de aquí a California con su pareja y dejarme aquí solo, sin ni un centavo, sin nada, todo solo, sobreviviendo, y esto es la evidencia. Oye, y la casa donde ustedes viven era de tu papá, ¿no? Era una casa rentada. Ah, era una casa alquilada. Este es el pasaje de avión, que es de la señora y su pareja. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Pues permítame decirle, doctora, que efectivamente estuvimos en un hotel, mi expareja y yo, conversando, no precisamente intimidando, porque realmente el padre de este niño era bien agresivo conmigo y bien abusivo. No era agresivo. Y yo tuve que recurrir a él para comentarle algunas de las situaciones que yo estaba viviendo. Alex, que te estaba atosigando antes. Alex. Ah, y tuvieron que ir a un motel. Un parque no era bueno. Pero ni un restaurante. Fue algo que conseguimos cercano y que consideramos que podíamos conversar y podíamos departir lo que estaba sucediendo. Casualmente él nos encontró saliendo de allí y al enfrentarse ellos dos, pues mi ex le dispara. Y tu ex llevaba pistola para llevar una conversación contigo en un motel. Él portaba armas, realmente todo fue en defensa propia y yo fui muy afectada porque yo amaba al padre de él y estaba en una situación que escapó de mis manos. Escapó de mis manos, doctora. Yo solamente quería explicarle lo que estaba sucediendo, pero yo amaba a tu padre. Tú sabes que sí lo amaba. Y sucedió, él fue condenado a 20 años de prisión, mi ex, y él murió, pero me dejó ese documento donde la beneficiaria soy yo de su seguro de vida. Y nada fue premeditado, solamente él dice que yo me cogí el dinero, pero es que legalmente está ahí y lo dejó para mí. Tú te agarraste del dinero. Entonces de tú tu amabas pareja. tanto a este hombre, lo amabas tanto al padre de este niño, que tenías que ir a contarle tus quejitas a tu ex marido, que ya estaba causando problemas en la relación. Y además, ahora ya tienes otra pareja con quien estás dispuesta ya a largarte para otro sitio. Era tanto el amor. Porque realmente Sí, doctora, me sentía muy triste, me sentía muy afligida. Sí. Y no sé, pues consideré que puedo rehacer mi vida. Y lo que sucedió entre mi ex y el padre de este niño fue en defensa propia. Él no quiso hacerlo. ¿Qué tiempo después de la muerte del padre de este niño ya tú tenías nueva pareja? 2 o 3 meses aproximadamente. Uy, el amor era profundo. Realmente me sentía bien deprimida. ¿Por qué estaba el refrigerador con cadenas? Doctora, el refrigerador, él tenía su refrigerador y nosotros un refrigerador. ¿Por qué? Porque cada quien comía cosas diferentes y queríamos que él también tuviera la responsabilidad de él de comprar sus cosas y que aprendiera a ser un poco más responsable y más adulto. Él es menor. Si el padre te deja $100.000 a ti y te deja la custodia del niño, a ti como que no te cuadra así pensar que parte de ese dinero debe haber sido para mantener a su hijo hasta que por lo menos tuviera una mayoría de edad. Porque eso es lógico.
te está dejando la custodia de un menor, te deja $100,000, todo dentro del mismo documento, y tú lo que haces es hacer planes para irte con tu nuevo amante, prohibirle a él que coma. Me permite, este niño es un falta de respeto, un maleducado, un mal portado conmigo, y realmente yo considero que por eso vengo hasta ante usted para que tome la determinación de la emancipación, porque yo no puedo más con él, que el gobierno o el Estado tome acción con él, porque no es como él se pinta. ¿Y por qué le quitaste el dinero de su trabajo? No, el dinero de su trabajo no se lo quité, simplemente él trabaja y en la casa se tienen que pagar biles, pues estamos en los Estados Unidos de América. O sea, que el niño no puede comer lo de ella, tiene que comprarse su comida, y con el dinero que gana para comer, ella se lo quita porque hay que pagar cosas en la casa, y el padre le dejó $100,000 a esta señora. O sea, yo no sé, aquí no hay que ser gran árbitro ni gran jueza, aquí no hay que ser gran abogado. A mí me parece que aquí lo que hay es que escuchar. La determinación. A ver, ¿por qué tú metías al padre de él en tus problemas de tu ex? ¿Por qué tú lo ponías en speaker para que él lo oyera? ¿Por qué tú hacías eso? Porque era una manipuladora. Nunca he sido manipuladora. ¿Por qué lo hacías? Esas situaciones ocurrían por la presión de la agresividad que él me tenía, que me obligaba. O sea, él era agresivo contigo, y cuando tu ex te llamaba, tú lo ponías en speaker para que él se pusiera más agresivo. Porque él me exigía que él quería oír con quién yo hablaba, porque si no me agredía. Él fue bien agresivo y violento conmigo. Y él tomó la determinación de dejar ese documento a mi nombre, más no a nombre de su hijo. Oye, por algo sería. Bueno, pero porque te dejó la custodia del niño también. Tú muy convenientemente te estás atando a los $100,000, pero a la custodia de él, que también te la dejó, porque te dejó las dos cosas. Esa la quiere soltar rápido e irte con tu amante. ¿Tú tienes testigos? Sí. Pasemos al testigo de la demandada. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿su nombre? Humberto. ¿Usted quién es? El testigo, novio de la acusada. Ah, tú eres la nueva pareja de la demandada. Sí, señora. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Qué vago, ni qué vago. Tú te la pasas haciendo nada. Tú lo único que hiciste fue estar con ella solo porque... No hables con el demandante. Habla conmigo. Señora. ¿Cuántos años te lleva ella a ti? 20 años. Ah, 20 años. ¿Y tú en qué trabajas? Eso no le inconviene en ese momento, ¿no? Perdóname, todo lo que yo te pregunte a mí me incumbe. ¿En qué trabajas? No trabajo en ese momento. No estás trabajando. No, señor. ¿Y por qué no trabajas? Porque no lo necesito. Ahorita estoy viviendo muy cómodamente. O sea, ella te mantiene. No, no me mantiene, pero vivo muy cómodamente. ¿Cómo vas a vivir cómodamente si no tienes ingresos y nadie te mantiene? Alguien te tiene que mantener. Eso es incumbencia. Yo solo ya vivo y ya, punto. Porque es un vividor, doctora. Con el dinero de la herencia del difunto, ¿verdad? No, eso todavía, eso es plata, eso ni siquiera es plata del difunto, eso es plata de ella. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre me llamo Jairo, yo soy testigo del demandante. Del demandante, Fabio, y yo soy buen amigo de Fabio y mejor amigo de su padre, don Fabio. O sea, tú eras mejor amigo del padre de él. Sí. Ok. Soy yo, doctora, vengo aquí esta tarde a decirle a usted, testificar, que yo era muy buenos amigos con él y que yo trabajaba en el motel donde ella descaradamente venía cada viernes tras viernes, se reía, jaja, en mi carro y traía a él y al hombre que está en la cárcel que disparó al papá de él. O sea que ella se encontraba todos los viernes con alguien en ese motel. Todos los viernes. Doctora. ¿Y ella sabía que tú eras amigo del padre de este niño? Ella sabía, doctora, ella sabía que yo era muy buenos amigos y se reía en mi cara. Ella, señora, lo hizo a propósito. ¿Qué hice a propósito? Si lo que es un chismoso, ¿qué fue lo que yo hice a propósito? Sí, ese dinero lo quería para ella. Si trabaja en un motel, no tiene que contar eso, es mi problema. Eso no tiene nada que ver. Un momentito. Tú me vas a decir a mí que tú nunca le dijiste al papá de este niño que tú estabas viendo a la mujer en el motel todos los viernes con un hombre diferente. Y resulta, doctora, que yo sí le conté al papá del señor. Yo no aguantaba más. Era viernes tras viernes tras viernes.
Yo cogí el teléfono, le llamé al papá y le dije que no, ya no aguantaba más, que me disculpara, pero su mujer la ha visto constantemente en el motel. Entonces tú eres el culpable de lo que sucedió, porque él llegó al hotel por él. Llegó para ver por sus propios ojos, el papá llegó y es donde pero él llegó, fue por que él, está en la cárcel, fue muerto. Se encontró con el papá de él y es donde hubo el incidente y lo disparó. ¿Y quién fue el responsable de la llamada para que él llegara al hotel entonces? O sea, mira la lógica de la señora arpía esta degenerada que está parada aquí, porque no hay otra manera de describirla. La culpa es del que delata la fechoría que cometía ella. Su deslealtad, su traición, su provocación, él la delata a su amigo y el culpable es él por delatar la verdad. No ella por traicionar, poner cachos. No, es que el mundo o está virado al revés o el descaro de la gente. ¿A este también lo viste en el motel? También. Igual con el que está en la cárcel que mató al papá de Fabio. O sea, que iba con los dos. Ella lo mismo se cambiaba de uno con el otro. Sí, pero tú lo que andaba con los dos, señora. Doctora, o sea, que ella lo está confirmando. Dile a los expertos que pase Ángel Leal y el detective Peñate. O sea, ella confirma lo que tú estás diciendo. Él tiene video, sí tiene video. Pero si no hace falta el video, tú lo acabas de confirmar. Tú le dijiste chismoso, no mentiroso. Porque chismoso, no mentiroso. Y tú sabes qué pasa, que la conciencia nos traiciona. Con esa carita de hipócrita que te hace. Sí. Pero se te salió solito. Sos cínica. Mire, a ella le gusta ser cinicona. Ella es de estas mujeres que le gusta esa provocación. Ahora, debo de destacar, existe un estatuto, el Slayer Statute, el estatuto del asesino, que básicamente prohíbe que alguien se beneficie económicamente de la muerte de alguien si la persona procuró ilegalmente e intencionalmente la muerte. O sea, y esto prohíbe que ella sea la beneficiaria tanto de la herencia o de la póliza de seguro de vida, si se puede demostrar esto. De hecho, hay un caso federal reciente, Stevenson versus Prudential, que dice que no necesariamente la persona tiene que ser acusada formalmente en un caso penal para que la Corte Civil determine que ella pudo haber procurado la muerte del asegurado o difunto. Y aquí hay un patrón de comportamiento que pudiéramos interpretar como que ella estaba provocando la muerte de esta persona. Claro que sí, usando mi sentido común solamente, es bien obvio que ella organizó, planificó y le causó la muerte al marido. Ahora, no creo que en este momento tenemos suficiente para ponerle cargos penales, pero sí podemos abrir una investigación porque ya sabemos que ella, tuvo por ganar algo de todo esto. Sí, ella iba a lucrar de alguna manera de la muerte de este hombre. Y no sé si le informó a los detectives en ese momento de que había una póliza de vida. Así que tenemos que mirar todo esto otra vez. Y quizás el hombre que esté preso también puede ser que también otra víctima. Ven acá. ¿Tú no tienes ningún familiar? No, doctora, yo no tengo... Ahorita yo no tengo a nadie. Tú no tienes ni primos. No tienes a nadie. No, doctor. ¿Y cómo te sientes? Muy mal. Después de la muerte de mi padre, la verdad la he pasado bastante mal, doctora. Y me gustaría graduarme y hacer mi vida aparte. ¿Ya tú cobraste el seguro? Sí. ¿Y dónde lo tienes? ¿En un banco? En una sucursal aquí en Miami. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Vuelve a tu podio. Gracias. Decisión del caso. Concedo la emancipación porque este chico ya ha demostrado que tiene la capacidad de estudiar, ir a la escuela, trabajar, devengar fondos, mantenerse solo, enfrentar cosas que los chicos no tienen que enfrentar a su vida, específicamente la flojera de los padres. Y hay hombres que simplemente se ciegan con las mujeres, pierden la lógica, sentido común y se les olvida todo, hijos y todo. Pero en este caso, yo estoy convencida que este hombre le dejó la custodia a ella y le dejó los $100,000 pensando que ella iba a utilizar ese dinero para ayudar a criar el hijo. Lo que pasa es que es muy bruto. ¿Nunca me lo comentó?
Entonces, ¿para qué te dejo la custodia del niño? Por zángano, ¿no? Porque no se imaginó jamás que tú te ibas a buscar otro hijo, porque tú lo que hiciste es buscarte otro hijo. Esto es un hijo para ti, ¿ok? 20 años le lleva y largarte. A ti no te interesó nunca este muchacho. Es que su conducta... Voy a emitir una orden para que inmediatamente te transmitan los fondos de $100,000 a ti para que con ese dinero puedas terminar tus estudios y emprender una nueva vida lejos de esta bruja. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare, que falta que nos haga. Oiga, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Bien, no. Mis hijos. No, estaba muy nerviosa mi niña no ha dormido, está traumada, ya no puede dormir. Yo he intentado todo, doctora, y mi niña está traumada.